La entrevista. Juan Rodríguez Plaza. Muy buenos días. Pues sí, arrancamos este espacio de entrevista que nos va a llevar, como siempre, como cada jornada de lunes a viernes, a esta hora y durante la próxima media hora, para tratar asuntos que tienen que ver con cuestiones de interés general, al menos esa es la idea, y con personas que pueden despejarnos dudas sobre temas que nos puedan interesar de la más diversa índole. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto. Había una vez un funcionario, el presidente lo nombró de secretario, de secretario en una empresa del Estado, ya su tarea hábilmente ha comenzado, llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, y el secretario resolviendo esos problemas, pero de pronto pensó en el poco tiempo que le quedaba como secretario. Bueno, este es Wilfrido Vargas, un clásico de la música latina, y esta canción, El funcionario, pues bueno, tampoco hace falta exprimirse mucho los sesos para darse cuenta de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de funcionariado, y además esta canción es divertida y está bien porque siempre se atribuye a los funcionarios una seriedad, una grisura, un aburrimiento, y eso no es así. Los funcionarios también son personas. ¿A que sí, Cristo Yurda, que es abogado de CESIF, del sindicato CESIF en Canarias? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Es que hemos empezado así tan caribeños y tan alegres que, claro, me vengo arriba. Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos que tienen que ver... recuperamos la seriedad, por supuesto. Y vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con el funcionariado en Canarias. Primera pregunta, así a bote pronto. El CESIF es un sindicato de implantación nacional, sindicato funcionarial por excelencia. Y en Canarias, sobre todo, y a nivel nacional también, pero en este caso nos interesa más Canarias, Cristo, tiene que ver más con funcionarios empleados públicos de la Administración General del Estado en Canarias, o también en otros ámbitos de la cosa pública funciona el CESIF con representatividad destacable. El sindicato CESIF, las siglas significan Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ¿vale? Muchas personas, tanto de la propia administración como de la calle en sí, se piensa que es un sindicato de funcionarios, pero CESIF lleva también empresas públicas, relacionadas 100% con lo público, como también cualquier tipo de administración. Somos sindicato mayoritario dentro de la administración pública y también en empresas privadas. Es decir, CESIF, por ejemplo, a modo de ejemplo, así que conozcamos todos, dentro de empresas privadas como Leroy Merlin hace poco, consiguió una sentencia pionera en España en cuanto a la conciliación familiar y demás. O sea que CESIF es un sindicato mayoritario de la administración pública, pero también está en lo privado. Es cierto que dentro de la administración pública somos un sindicato de referencia tanto a nivel nacional como por supuesto Canarias, que por ejemplo dentro del gobierno de Canarias somos el sindicato mayoritario. Las últimas elecciones que hubieron, CESIF, queda un poco feo decirlo, pero arrasamos en esas elecciones dentro del gobierno de Canarias. Pues está bien que recuerde esto, nombrando el caso, por ejemplo, del Leroy Merlin, porque claro, existe la idea, también por el propio nombre, las propias siglas del sindicato, de que solamente funcionan con personal público, o sea que... Sí, somos fuertes en los dos ámbitos, sí, por supuesto. Para saberlo, ¿no? Y sobre todo en este caso, dentro de la administración pública, tanto la propia administración como el resto de sindicatos siempre nos miran a nosotros como el que lleva el peso en cualquier negociación, simplemente porque hemos nacido para la administración pública, pero bueno, nos hemos ido extendiendo un poco más. Pero nosotros somos especialistas dentro de la administración pública y sobre todo somos serios profesionales y lo que... nos sentimos sobre todo agradecidos, es como le digo yo a todo el mundo, ¿quién no quiere ser funcionario? Todo el mundo dice, quiero ser funcionario, pues ¿quién no quiere ser funcionario? Pues nosotros defendemos los derechos de esos funcionarios, que no están tan bien como debería, o la gente se entiende, pero bueno, de verdad que la empresa privada siempre se suele estar por detrás. Dice Cristo, ¿quién no quiere ser funcionario? Pues la verdad es que ahora cada vez está más complicado, porque hay mucha gente que con la situación que tenemos, sobre todo desde el 2008, ininterrumpidamente, empatando una crisis con la siguiente, y llevamos así, pues ¿cuánto? 14 años ya, pues sí, del 2008. Pues. Desde 2008. Pero cada vez es más complicado, cada vez hay menos cama para tanta gente, por seguir con la cosa caribeña musical, y es más difícil, ¿no? Pero bueno.
Se intenta, hay gente que lo intenta, claro. Y mucho ánimo, por supuesto. Hay gente que esté estudiando ahora mismo oposiciones, mucho ánimo. Por supuesto, la estabilidad sobre todo que te da lo que es trabajar en la administración, no te la da ninguna empresa. Y sobre todo el funcionamiento de la administración como administración, para mí yo siempre lo digo, es el ejemplo de lo que debería llegar a ser cualquier empresa, porque el funcionamiento es muy objetivo, hay carrera tanto horizontal dentro de tu propio puesto, tu propia jerarquía, como vertical, hay un gran desarrollo profesional. Otra cosa es que muchos se piensen que el funcionario no hace nada y demás. No, es una de la mayor empresa potente a día de hoy, por suerte o desgracia dentro de nuestro país, pues es la administración pública. Como a mí me gusta que estas conversaciones, estas entrevistas sean vivas, vayan ocurriendo según suceden. Y esto que acaba de decir usted, Cristo, me lleva a una pregunta así, a bote pronto, también, que es si la gente quiere ser funcionaria o empleada pública, funcionaria fundamentalmente, ¿no? Con plaza fija, porque alcanza una estabilidad que en lo privado no tiene, el sistema nos falla. Bueno, este es un asunto que ha pensado mucha gente, por supuesto, no estoy aquí descubriendo el Atlántico, pero, y usted además como jurista, ¿hacia dónde deberíamos caminar o es imposible reordenar nuestro sistema de tal forma que trabajar en lo privado, en la empresa privada, te reporte unos derechos y también unas obligaciones, pero unos derechos que tienes consolidados cuando trabajas para lo público, pero parece que en el caso de la empresa privada, en muchas ocasiones, y estamos cansados de ver casos, ¿no?, donde se vulneran esos derechos de los trabajadores salarialmente o desde el punto de vista del derecho que se quiera, ¿no? Sí, bueno, al final, antes se ha dicho, en 2012 hubo la última reforma del Estatuto de los Trabajadores y lo que supuso es que un empleador en el momento del despido pasó de tener que pagar 45 días por año a 33 días por año. Y a su vez el legislador abrió más puertas para que fuera más fácil incluso pagar 20 días por año. Al final, ¿qué supone? Que antiguamente tú estabas en una empresa, llevabas 10, 15 años, obviamente en 10, 15 años tú ya has demostrado más que tu valía, por las razones que sea, el empleador te quería despedir, pues bueno, le salía un pico. A día de hoy, pues cada vez le sale más barato, pues por lo tanto, esa inestabilidad, pues es mucho más fácil. Además, y la nueva legislación laboral que hemos estrenado hace nada, ¿no va en el sentido de consolidar derechos? Se ha modificado tanto el Estatuto Básico del Empleado Público. O de darle un retoque favorable, al menos. Sí, es que se ha modificado tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como el Estatuto de los Trabajadores. La idea del legislador es buena, pero la aplicación práctica no es tan contundente como debería ser. Ha sido una reforma que se ha quedado a medio gas por falta de apoyos políticos, por las razones que sea, pero es verdad que desde mi punto de vista es una reforma insuficiente porque todo el mundo esperaba que se volviesen a los índices, a las líneas marcadas antes de la reforma del 2012, y bueno, se ha quedado en un camino intermedio que a todas luces, sobre todo para el trabajador, es insuficiente. Y le pregunto esto a Cristo Yurda, que es abogado del sindicato CESIF en Canarias, porque él mismo nos acaba de decir que también asesoran a gente del ámbito privado. O sea que usted tiene una visión global de cómo está el panorama, sí, ¿verdad? Y yo me encargo, es verdad, que tengo la responsabilidad que me gusta tanto de hacer mucho sindicalismo. Voy a salas, celebro juicios también, por supuesto, pero me gusta esa parte especial del sindicalismo que supone esa defensa que hacemos de CESIF de forma un poco más profesional a la parte débil al final. La parte débil siempre es el trabajador, siempre el empleado en los casos de las administraciones, pero por supuesto. Muy bien. Bien, hay algunos asuntos sobre la mesa que tienen que ver con la lucha sindical, con la batalla sindical. Por cierto, otra duda que me viene, ¿por qué hay tanta atomización en la lucha sindical? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el 1 de mayo, por poner un día representativo, ¿no?, de los derechos de los trabajadores y tal, que se sale a la calle, pues van UGT por un lado, comisiones por otra, uso por otra, ustedes por otro? Es decir, ¿por qué esa atomización? ¿Por la competencia sindical? Al final yo creo que hay por acaparar afiliados y tal, y ahí hay una batalla. Hay una cierta competencia sindical, también hay un afán de protagonismo. Al final, el divide y vencerás, que se suele decir, pues a los sindicatos como a cualquier plantilla de trabajadores, por ejemplo, pues afecta. Obviamente, para determinados temas, sí que es verdad que hay una unión sindical completa, y uno de los temas que vamos a hablar hoy, que son la estabilidad del empleo público, hay una unión sindical nunca visto. De hecho, a día de hoy, para solventar lo que es el mayor problema actual, reciente, de la función pública, tanto la propia administración, salvo excepciones muy contadas, como los sindicatos, estamos unidos por primera vez yo creo que en la historia. Al final, no hay que olvidar una cosa: en España
aún se permite lo que se suelen denominar como sindicatos amarillos. Los sindicatos amarillos están prohibidos en toda Europa y en España no. Un sindicato amarillo es un sindicato que crea la empresa para defender los intereses de la empresa. Las grandes superficies tienen un sindicato que es el mayoritario, que es un sindicato amarillo, un sindicato que creó en su momento la empresa, defiende los intereses de la empresa camuflado, y si tú quieres ascender dentro de la jerarquía de la empresa, tú sabes perfectamente, a modo de ejemplo, que con CESIF no cuenta con el sindicato de la empresa. Algo como el sindicalismo vertical famoso del franquismo. Exacto, pues tampoco hemos cambiado tanto. Yo creo que hemos pensado que hemos olvidado muchas cosas de etapas anteriores que habría que enterrar de por vida. Franquismo sociológico es un gran tema de conversación, pero bueno, no es el de hoy. No es el de hoy, pero sí que es verdad que al final no hemos evolucionado tanto como muchos nos creemos. De hecho, a día de hoy, y sin entrar en debates, creo que hemos incluso involucionado últimamente con determinadas alternativas políticas, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas que no son para hoy, y sí que es verdad que hay que seguir creciendo, hay que seguir hacia adelante y evolucionando. Bueno, se supone que septiembre va a ser caliente también en cuanto a movilizaciones sindicales se refieren en Canarias. ¿Cuáles son los temas así de agenda fundamentales, Cristo? A día de hoy, la administración gira todo sobre lo que he dicho antes, la estabilización del empleo público. Ajá. En Canarias hay más de 30.000 personas que de aquí a final de año tienen que ver desarrolladas unas bases de una convocatoria que antes de final del año 2024 deben de suponer que nadie, ningún empleado afectado, pierda su plaza actual de trabajo. Por lo tanto, a día de hoy la administración, es verdad que en otros años estamos con relación de puestos de trabajo, que lo que viene a decir es cuánto cobras, cómo cobras, cuáles van a ser tus funciones, luego si incrementos retributivos, si recuperar derechos. A día de hoy todo gira dentro de la función pública por estabilizar a la mayoría del personal de la propia administración, sobre todo en el área local, lo que son ayuntamientos, incluso cabildos. La media es más del 50% del personal que trabaja en esas administraciones. Es personal que está en fraude de ley, que lleva un montón de años con contratos temporales, y el legislador a través de Europa, que nos ha obligado a través de una directiva. Estamos hablando de empleo público que se va empatando un contrato con el siguiente, se acumulan ya un montón de años, pero los derechos son no los de una plaza fija, que es lo que de hecho, de facto es, ¿no? Porque acumulas ya, hay gente que lleva hasta 20 años, ¿no? Así, ¿no? O más. Sí, dentro del Estatuto de los Trabajadores, que lo básico que tenemos que tener todo el personal laboral como tal, el artículo 15 establece que todos los contratos son indefinidos por defecto, salvo causa excepcionada. En la administración tú entrabas de aquella forma, con un contrato temporal, y cuando te dabas cuenta, miraba atrás y dicen, coño, si llevo 10 años trabajando dentro del mismo puesto de trabajo, haciendo las mismas funciones, pues eso es un fraude. Se creó una figura jurisprudencial, porque no estaba regulado esto como tal, porque al final la ley la obviaba mucho, y los propios jueces crearon una figura que es la del indefinido no fijo. Es decir, tú estás indefinido hasta que salga la cobertura definitiva de tu plaza, hasta que se oferte tu plaza y cualquier ciudadano pueda acceder a eso. Pues ahora estamos en ese momento. Europa ha obligado a España a decir, se acabó ya esto, ustedes tienen que estabilizar a todo el personal, arréglensela como puedan, porque ustedes tienen las normas ya, principalmente la Constitución, el acceso al empleo público, y busque la solución, pero quiero que antes de final de 2024 todo este personal, o todo el ciudadano que quiera acceder, porque al final es libre el acceso al empleo público, puede estabilizar todas esas plazas de trabajo. Pero esto es casi como la cuadratura del círculo, ¿no, Cristo? Porque claro, esto es una reivindicación clásica que pasan los lustros y las décadas y no se consigue, ¿no? Están ustedes ahora para septiembre, ¿no? Vuelta otra vez a la batalla con las negociaciones de convenios, sueldos atrasados, cargas de trabajo, labores que no corresponden con el cargo y con la remuneración que se recibe por esa labor. Todo esto. Que es lo de siempre en el fondo, ¿no? Despidos, hay bastantes despidos también. De hecho, hay mucho fraude en la contratación, tanto en empresas privadas como también, no lo olvidemos, y me parece muy desagradable, también en empresas públicas hay un fraude en la contratación que para mí me parece más que llamativo. Pero bueno, tenemos mucho trabajo. De hecho, dentro del gobierno de Canarias, por ejemplo, una empresa pública como el 112, se llegó a un acuerdo en el Tribunal Superior de Justicia en Canarias para recuperar un 5% que habían perdido en 2012, que el Constitucional había declarado incluso contra derecho, contra la Constitución. Y estamos que se llega a un acuerdo en sede judicial y la empresa, el gobierno de Canarias y la propia empresa 112 no quiere abonar a los trabajadores, por lo tanto nos vemos obligados a presentar demandas individuales. ¿Y qué razón alegan? La razón es que presupuestariamente no están contemplados dentro de la partida de este año. Da igual, hay un mandato judicial y han firmado ellos un acuerdo ante un juez.
Por lo tanto, no cumplen nada, pues al final, ¿qué toca? Pues presentarte en demandas individuales, que al final tienes que estar un año y pico para que te paguen, con toda la incertidumbre que conlleva eso. Las cosas funcionan como funcionan. Como digo yo, hay algunos locos que intentamos luchar contra el sistema y que todo cambie, pero bueno, entiendo yo, y se lo digo a todo el oyente, que esto es una tarea de todos, sobre todo de no ser conformista, y es verdad que es muy fácil decir voy a protestar, y a la hora de la verdad pues te pueden poner, como digo yo, una cruz y ir para atrás en cuanto a derechos individuales, pero sí que es verdad que si todos nos callamos, pues pasan estas cosas, y estoy hablando de una empresa, por ejemplo, pública, y por eso decimos siempre que la empresa privada es todo más complicado, pero la unión siempre es la mayor fuerza que tienen los trabajadores. Y habiendo sentencias que avalan estas cuestiones, como nos acaba de comentar, claro, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, la sentencia lo que te dice es, oiga, usted como trabajador tiene este derecho. 5% de aumento salarial para los trabajadores del 112. Más que aumento, es recuperación salarial. Recuperación de lo recortado. De lo recortado. O sea, que no se está aumentando, que eso se está diciendo de la ley de presupuestos generales. Pero todo eso se había ido compensando en estos últimos años. Digo, en el funcionariado en general en España. En general, sí. En época de Rajoy, estoy recordando, por ejemplo. En 2012, el decretazo famoso de Mariano Rajoy en 2012 supuso que en todas las administraciones un menos 5% de lo que tú estabas percibiendo. Pero luego en los años sucesivos de también época de Rajoy se fue recuperando. Realmente cuando se empezó a recuperar fue con la ley de presupuestos generales del año 2018. Ajá. Fue cuando se instó a la administración, ya se había un poco solventado. Digo esto en el sentido de lo que nos está comentando, ¿no? Del tema del 112, del 5%, entonces, ¿por qué no? Porque lo que hay es un reconocimiento de un derecho. La empresa ha reconocido en sede judicial ese derecho y ahora hay que ejecutar ese derecho. El propio TCJ, Tribunal Superior de Justicia Canaria, te dice, sí, usted tiene este derecho, fantástico, pero reclámalo individualmente. ¿Qué supone eso? Que el trabajador ahora tenga que ir uno a uno, pasando por el juzgado y reclamando un derecho que ya está incluso reconocido. Es una pérdida de tiempo. No funcionan las demandas colectivas, que también claro, es un derecho. Pero reconocen, la demanda colectiva no puede individualizar qué cantidad supone a cada trabajador. Lo que te está reconociendo es un derecho, porque al final es una demanda declarativa de un derecho. Por lo tanto, es ir a un juzgado, esperar un año, entrar y salir de ese juzgado para que te den X cantidad de dinero. ¿Hay muchos casos como este del 112 en empresas públicas? En empresas públicas, sí hay casos, hay algunas que se han recuperado, pero es verdad que en algunos se ha hecho algo, en otros no se ha hecho nada, en otros como Grecasa, la empresa recaudatoria del gobierno de Canarias, se pusieron en huelga y ellos consiguieron a través de la huelga y hacer daño realmente al gobierno de Canarias, justo en un momento que vencía un periodo de pago de trimestral. Ellos consiguieron esa recuperación de ese 5%, que al final no lo olvidemos, es un derecho. No es que haya que negociar, no se tiene que negociar, pero es un derecho que usted me ha robado y que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que eso es ilegal. Y dentro de las 4 administraciones, si hubiera que hacer un ranking, Cristo, 4 administraciones en Canarias, Administración General del Estado, Autonómica, Cabildos y Ayuntamientos, ¿cuál es la más cumplidora con los derechos de trabajadores públicos? Decir cuál es la más cumplidora es complicado, sobre todo porque a efectos de entidades locales... ¿Cuál tiene menos conflicto con los trabajadores? Quizás la que tenga menos conflicto es la Administración General del Estado. Cuanto más centralizado esté todo, menos conflicto hay. Y a medida que tú vas bajando el escalón, pues más conflictos hay. Ayuntamientos, por ejemplo. Cada ayuntamiento es distinto. Un ayuntamiento funciona estupendamente y otros son que nadie quiere trabajar ahí prácticamente. En la Administración General del Estado se trabaja mejor. A su vez, en el Gobierno de Canarias se trabaja mejor, pero no tan bien como en la Administración General del Estado, por poner algo que realmente es muy genérico. En el Cabildo se trabaja mejor y a su vez en los ayuntamientos pues se trabaja mejor. Es como una especie de escalón que vamos viendo y depende del ayuntamiento, pues unos están de maravilla, entre comillas, y otros están en un auténtico infierno. ¿Esto de los portales de transparencia va a favor de la consecución de estos derechos y de la consolidación, esto que estamos hablando? ¿O los portales de transparencia pues tampoco tienen mucha importancia en este ámbito? A ver, los portales de transparencia deberían servir de mucho. Y la realidad práctica es que sirven. ¿A usted le sirve como abogado de CESIF? A mí me sirven sobre todo para conseguir determinados datos que me pueden llegar a interesar, pero hay datos que dentro del portal de transparencia no quieren volcar y tienen que volcar. Por lo tanto, se juega un poco con la administración. Sin ir más lejos, hace poco en el portal de transparencia del Ayuntamiento de La Laguna teníamos en lo que entendíamos nosotros como sindicato, una sesión ilegal de trabajadores y demás, y justo el pliego del contrato que nosotros estamos denunciando no aparecía por ningún lado. Pues son esas pequeñas cosas que al final no sé en qué quedó porque yo me desentendí del asunto, pero cuanto menos, pues es una intención que se tiene por parte del legislador, que todo esté claro, pero claro, hasta un punto donde interesa a la parte que no quiere ser tan transparente como debería.
tirón de orejas, por tanto, al portal de transparencia del municipio de La Laguna. He puesto, en este sentido que estamos hablando. He puesto un ejemplo, pero si empezamos... En el que usted trabaja, que es el de los derechos laborales. Sí, yo pongo un ejemplo porque al final el caso práctico lo que te va dando que no funciona todo tan bien como debería. Tirón de orejas al ayuntamiento, 1, 2, 3, 4 y más de... Y ahora, para que no nos llamen cenizos, pues un caso que sea niquelado, perfecto, de ayuntamiento, en Canarias. La perfección... Bueno, que sea lo más parecido a... Claro. A ver, para mí, desde mi punto de vista... Para no quedarnos solamente con un caso negativo, vamos a también ser... Para mí, desde un punto de vista personal, y esto es una opinión personal, y la he tenido gordas con ese ayuntamiento, de los mejores ayuntamientos que funcionan al menos aquí en la provincia, para mí, a mi gusto, igual hasta los delegados sindicales se me enfadan, pero salvo excepciones, a regla general, pues podría quedarme, si tuviera que elegir con alguno, el ayuntamiento de La Orotava o el de Los Realejos. ¿Y en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria? En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria... ¿Uno que bien y otro que menos bien? Quizás en determinados aspectos Las Palmas, capital, funciona bien, pero en otros no. Ahí ya me cuesta un poco más, lo conozco menos porque lo llevo menos, porque al final mi provincia es la de Santa Cruz de Tenerife, pero sí que me costaría un poco más, está todo un poco más igualado, pero creo, desde mi punto de vista, que las cosas no se hacen tan mal como los ayuntamientos de aquí, que se hacen muy mal. Hace unos meses, y volviendo otra vez al tema sanitario, hemos hablado del 112, estaban ustedes también en plena batalla en cuanto a trabajadores del transporte sanitario no urgente, porque estaban reclamando una actualización de salarios. Sí. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo va? A ver, explico. Actualmente dentro del transporte sanitario no urgente, quien está llevando todo prácticamente es una empresa que ya existía dentro del transporte sanitario y no ha querido, hay un conflicto de cómo se interpreta el convenio colectivo que se firmó. Nosotros planteamos un conflicto colectivo siendo minoritario en ese momento dentro del ámbito, pero sí siendo mayoritario dentro de la empresa que a día de hoy lleva prácticamente todas las ambulancias en Canarias. Y a día de hoy se sigue sin incumplir. Es un tema de lo que se tiene que interpretar, lo que no. En principio, nosotros no estuvimos, como sindicatos CESIE, no estuvo en la mesa de negociación de ese convenio colectivo. Y para mí, y lo digo tristemente y no lo digo para hacer campaña ni nada, hubo una especie de, entre comillas, de engaño, sin que nadie se ofenda, de engaño hacia la parte débil de la negociación que eran los trabajadores, porque se entendía que el pliego de condiciones iba a salir antes de lo que salió. Por lo tanto, los trabajadores se han quedado en principio sin esa recuperación de algo que se firmó y se dio por hecho. Por lo tanto, yo digo que hubo un engaño porque tú no puedes condicionar un derecho a que pase algo más temprano que tarde más. Tienes que firmarlo. Las palabras son muy importantes en el mundo del derecho y al final pues yo creo que ha habido una especie igual engaño no es la palabra, de confusión a la hora de cuando negocian el convenio colectivo. Y ahora la verdad, la realidad es que esos trabajadores pues en principio habrá que seguir presionando, pero en principio, como se suele decir y hablando coloquialmente, le han hecho la pirula que se solía decir antiguamente. El tema de las famosas OPEs, que también llevamos un montón de años hablando de que si la OPE del 2007, que si la del 2020, las ofertas públicas de empleo. ¿Cómo estamos en esto? Ahora parece que empieza todo a tener una especie de más regularidad, que está habiendo más ofertas de empleo público que hace unos años, pero lo que no es normal es que en un país el acceso al empleo público tenga que salir todos los años y durante los últimos 15 años prácticamente no ha salido nada hasta estos últimos 2 o 3 años que han salido más. También es verdad que a día de hoy parece que han salido un montón de ofertas de empleo público y esa oferta de empleo público en cuanto a número de plazas puede parecer muchas. Es decir, en Canarias igual van a salir los próximos meses 50.000 o han salido los últimos años 50.000 plazas. ¿Qué pasa? Que la mayoría son de estabilización. Cualquier persona de fuera de la calle tiene derecho a acceder a esas plazas, pero como no tiene experiencia, que uno de los factores que se tiene que valorar, según la ley 2021, por ejemplo, pues directamente tiene muy complicado quitarle, por así decirle, o competir en la misma liga que el personal que lleva 10, 15 años en la administración. Por lo tanto, las OPE son insuficientes. Dentro de la administración pública, en los próximos 10 años se van a jubilar prácticamente un 30 o un 40% de la plantilla. ¿La tasa de reposición en Canarias es inferior a la media nacional? La tasa de reposición en Canarias es prácticamente la misma que a nivel nacional, pero otra cosa es que en Canarias pues muchas veces se es insuficiente a la hora de tener medios materiales para llevar a ejecución todas esas ofertas, pero prácticamente a nivel nacional... O sea, el problema es común. El problema es común. El problema es común. Al final el tema de las OPE, uno puede parecerle que hay muchos empleados públicos, muchos funcionarios, pero la realidad es que faltan muchísimos funcionarios y muchos de ellos... O el problema es que están cargados determinados ámbitos de la función pública y otros están más desasistidos y hace falta un trasvase
Hay una mala gestión muchas veces del propio ámbito de la administración pública. Por ejemplo, a modo de ejemplo, el CEMAC, que es el órgano donde cuando te despiden, por ejemplo, de mediación, tienes que ir tú por ahí y demás. El paso previo al juzgado. Sí. El otro día fui aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ellos se desplazan una vez al mes o 2 veces al mes a La Palma, y directamente La Palma están en un edificio prestado de la Administración General del Estado, y además un edificio donde no les funcionaba ni la impresora, el ordenador se tienen que llevar ellos, y con esas condiciones pues al final hay mucho personal. Entre que hay poco personal y todo funciona como funciona, supone el colapso que hay dentro de la propia administración. Tendrían que, primero, equipar suficientemente a la administración y, por supuesto, equipar suficientemente de personal. A día de hoy en el CEMAC no hay nadie que lleve el tema de elecciones sindicales, por ejemplo. Están ahí con una guerra que los trabajadores que están, los pobres que están ahí, pues están haciendo 8 cosas a la vez y no dan abasto. Pues eso funciona con las OPE igual. Cristo, la inflación, que es un castigo para todos los mortales y también para los funcionarios, porque claro, hay una descompensación también, ¿verdad? Sí. Con el alza de precios y el salario que no demuestra o que no incorpora esa inflación ascendente, ¿no? ¿Esto cómo va? ¿Cómo estamos? La inflación está rondando, se dice que va a rondar el final de año sobre un 12 o un 15%, lo que es una barbaridad. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre la inflación... Ahora estamos en un 10 y pico. Y se está diciendo que va a seguir subiendo estos meses, pues bueno, más o menos. Yo creo que un 15 no va a llegar, pero un 12 sí puede llegar tranquilamente de media anual, no lo sé. Dentro de los empleados públicos no se rigen por lo que suba el IPC, a través de lo que se negocia, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y luego la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. En función de eso crece su sueldo, su salario. En principio, yo creo que va a ser inferior. La inercia es que, no sé si le aumentará un 3, un 4, un 5%, no lo sé, pero va a ser insuficiente para lo que ha subido el nivel de vida. En la empresa privada, normalmente los convenios colectivos sí están sujetos al IPC, pero ya los empresarios se están mostrando muy preocupados en denunciar convenio colectivo o negociar interpretaciones contrarias a lo que es la subida del IPC. ¿Por qué? Porque ellos tenían previsto que igual el nivel de vida iba a subir un 1% para los empleados y se han visto que este año van a tener que aumentar lo que son los salarios de los trabajadores un 15%, que supone eso. Que puede haber un problemón en cuanto a que si no se mueve la rueda, por así decir, económica, pues pueden haber incluso despidos en la realidad. Es decir, si un empresario le ha subido el coste total de los trabajadores un 10, un 15%, pues obviamente es verdad que hay más trabajo, el mismo trabajo, pero el empresario como siempre está mirando el dinero y no tanto los derechos de las personas o realmente la casuística que está ocurriendo, pues esta inflación no solo supone que suba todo, también puede llegar a suponer incluso despidos, que yo sinceramente espero que no, porque al final uno Pero está hablando ahora del ámbito privado. Claro. Del ámbito privado. Dentro de la administración, por ejemplo, lo que supondrá será una insuficiencia en cuanto a lo que es la vida, el coste de la vida real y lo que se va a aprobar la ley de presupuesto. Se tiene que negociar, se empezará a negociar ahora a partir del mes de octubre para aprobarse al principio del próximo año. Pero en principio, a todas luces, todo hace indicar que va a ser más que insuficiente para la realidad actual de nuestro país, de Europa y casi que la realidad mundial. Pero bueno, ocupándonos a lo que nos interesa, Canarias es una de las regiones más pobres, unas regiones donde todo está subiendo más que en otras comunidades autónomas y la realidad es la que es. No nos queda más remedio que apretar los dientes y luchar contra la actual situación que tenemos y sobre todo luchar porque se actualicen los salarios conforme a la realidad actual, que no es otra que lo que marca el IPC. Bueno, de hecho, sus compañeros de comisiones o sus homólogos de comisiones. Compañeros son lo mejor. Vale, compañeros. Digo homólogos por si acaso. Tienen un lema para el próximo septiembre, salario o conflicto. O sea, que es que más claro agua, ¿no? De lo que va esto. Se la están viendo venir. Nosotros tenemos otro lema que es a igual salario, igual trabajo, misma retribución. Al final son todos lemas y todos vamos en la misma línea. Y los compañeros de comisión me parece estupendo. Es que al final, si no nos movemos los sindicatos y no se mueven los trabajadores, entramos en una vorágine que empezamos a perder derechos y el final. Estamos terminando, por cierto, no lo hemos dicho, ¿a cuánta gente representa CESIF en Canarias? ¿A cuántos trabajadores? Públicos, afiliados. Claro. Afiliados Canarias tenemos en torno a 7.000 afiliados, que es lo que tenemos entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Pero nosotros hacemos una labor indirecta, estamos en cualquier mesa general a día de hoy. De acuerdo. Y muchas personas, es verdad que vienen al sindicato cuando está el conflicto, pero no es menos cierto que CESIF está en todos lados, defiende a todos lados y somos el único sindicato, y lo digo con la boca llena, que en la mesa de negociación llevamos a técnicos, a juristas y abogados. De acuerdo. Cristo Yurda, abogado de CESIF Canarias, nos vamos otra vez caribeños como entramos.
porque, en fin, una cosa no es incompatible con la otra. Gracias, Cristo. Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Y ánimo a todo el mundo. Nos vamos así, con ánimo, como dice Cristo. Continúan con la programación de Canarias Radio La Autonómica.